Adéntrate en el asombroso mundo de los datos curiosos, donde la realidad supera la ficción. En este video, descubrirás hechos sorprendentes y anecdóticos que te dejarán con la boca abierta, desde curiosidades científicas hasta datos históricos poco conocidos. Prepárate para ampliar tu mente y sorprenderte con la belleza del conocimiento. Número 1. La isla de North Brade, situada en el río este de Nueva York, tiene una historia llena de tragedias y sufrimiento humano. Uno de los eventos más notorios fue el desastre del SS General Slocum el 15 de junio de 1904. Este barco de vapor, que transportaba principalmente a miembros de una iglesia local en un viaje de placer, se incendió cerca de la isla, resultando en la muerte de más de 1000 personas, la mayoría mujeres y niños. La isla se convirtió en un lugar de ayuda y morgue temporal mientras se recuperaban los cuerpos de las aguas circundantes. Además, en la isla se estableció un hospital para pacientes con enfermedades contagiosas, como tuberculosis y fiebre amarilla, a fines del siglo XIX. Uno de los pacientes más famosos que estuvo recluido allí fue Mary Melan, más conocida como Mary, la portadora de tifus, quien fue aislada en la isla debido a su papel en la propagación del tifus en la ciudad de Nueva York. A pesar de los esfuerzos por rehabilitar la isla y utilizar sus instalaciones para otros propósitos, después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo una escuela de rehabilitación para adictos a las drogas, la isla finalmente quedó abandonada. Hoy en día, aunque está cerrada al público y su acceso es restringido, la isla de North Brade sigue siendo un recordatorio silencioso de las tragedias pasadas y un lugar intrigante para los entusiastas de la historia oscura y el turismo paranormal. Número 2. El síndrome de Susak es una enfermedad poco frecuente que afecta predominantemente a mujeres jóvenes, aunque también puede ocurrir en hombres y en personas de otras edades. Se cree que es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico ataca por error los propios tejidos del cuerpo. Los síntomas del síndrome de Susak pueden variar en gravedad y pueden aparecer de manera gradual o repentina. La encefalopatía puede causar problemas cognitivos como confusión, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria y cambios en la personalidad. La pérdida de audición puede ser progresiva y unilateral, afectando inicialmente a tonos agudos. Los problemas visuales pueden incluir escotomas, zonas de pérdida de visión, visión borrosa, fotopsias, destellos de luz y disminución de la visión de los colores. El diagnóstico del síndrome de Susak puede ser desafiante y puede requerir una combinación de pruebas de imagen cerebral, audiometría, pruebas oftalmológicas y análisis de sangre para descartar otras condiciones. El tratamiento suele involucrar una combinación de medicamentos inmunosupresores, corticosteroides y terapias dirigidas a los síntomas específicos de cada paciente. Debido a la rareza de esta enfermedad, es importante que los pacientes sean atendidos por un equipo médico experimentado en su manejo para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Número 3. El narval Monodon monoceros, también conocido como el unicornio del mar. Este cetáceo habita en las aguas árticas y subárticas del océano Ártico, especialmente alrededor de Groenlandia, Canadá y Rusia. Lo que hace único a narval es su largo colmillo helicoidal, que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y se asemeja a un cuerno de unicornio. Inicialmente se creía que estos colmillos, presentes principalmente en los machos, eran utilizados para luchar entre ellos por el dominio o durante la época de apareamiento. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que el colmillo del narval podría tener funciones sensoriales, utilizándolo para detectar cambios en la temperatura, salinidad y presión del agua, así como para buscar presas y comunicarse con otros narvales. El narval es un animal misterioso y poco comprendido debido a su hábitat remoto y a las dificultades para estudiarlo en su entorno natural. Aunque su población parece ser estable, enfrenta amenazas como el cambio climático, la contaminación y la caza furtiva, lo que destaca la importancia de conservar este magnífico cetáceo y su hábitat ártico. Número 4. La inundación de la Ciudad de México en 1629 fue una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia de la ciudad. La ciudad se encontraba en una cuenca rodeada por varios cuerpos de agua, como el lago de Texcoco y los canales de drenaje construidos por los aztecas. Durante la temporada de lluvias, estos cuerpos de agua solían desbordarse, lo que provocaba inundaciones en áreas bajas de la ciudad. En 1629, las lluvias fueron particularmente intensas, lo que causó que los canales y el lago de Texcoco se desbordaran de manera catastrófica. Las aguas crecieron rápidamente, inundando calles, casas, iglesias y edificios públicos. Se estima que miles de personas perdieron la vida en esta tragedia, ya sea ahogadas por las aguas o a causa de enfermedades y hambruna que siguieron al desastre. La inundación tuvo un impacto significativo en la vida social, económica y política de la Ciudad de México y del Virreinato de Nueva España en su conjunto. La reconstrucción de las áreas afectadas llevó años,
y muchos edificios y monumentos importantes resultaron dañados o destruidos. Además, la catástrofe puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos naturales extremos y llevó a un replanteamiento de las estrategias de gestión del agua y del desarrollo urbano en la región. A partir de entonces, se implementaron medidas para controlar las inundaciones, como la construcción de diques y canales de drenaje más eficientes. Sin embargo, las inundaciones seguirían siendo un desafío recurrente para la Ciudad de México a lo largo de su historia, especialmente debido a su ubicación geográfica y a la urbanización rápida e intensiva. Número 5. Los huevos de gallina vienen en una variedad de colores, aunque el blanco y el marrón son los más comunes. Sin embargo, hay algunas razas de gallinas que ponen huevos de colores como el azul, verde e incluso rosa. Esto se debe a la genética de la gallina y no afecta el sabor o la calidad nutricional del huevo. 1. Araucana, originaria de Chile, esta raza es conocida por poner huevos azules o verdes. 2. Americana o East Egg, esta es una variedad de gallina que puede poner huevos de varios colores como azul, verde o incluso rosa. 3. Marans, originaria de Francia. Esta raza pone huevos de color marrón oscuro, a veces casi chocolate. 4. Cream Lake Bar, produce huevos azules o verdes. 5. Penedesenca, originaria de España, produce huevos de color marrón oscuro. 6. Olive Egg, esta es una raza híbrida creada cruzando gallinas de razas que ponen huevos de colores como Marans y Ameraucanas para producir huevos de color verde oliva. Número 6. Calígula fue conocido por sus acciones extremadamente crueles y sádicas durante su reinado como emperador romano. Algunas de las cosas más perturbadoras que se le atribuyen incluyen 1. Asesinatos y ejecuciones sin piedad. Calígula ordenó la muerte de numerosos senadores, miembros de la aristocracia y cualquier persona que considerara una amenaza para su poder o que simplemente no le agradara. Estas ejecuciones solían ser públicas y brutales, destinadas a infundir miedo y sumisión entre sus súbditos. 2. Violencia sexual y depravación. Su dice que Calígula cometió numerosos actos de violencia sexual, incluyendo violaciones y abusos contra mujeres y niños. Además, se involucró en una variedad de comportamientos sexuales depravados y pervertidos que escandalizaron incluso a la sociedad romana tolerante de la época. 3. Tortura y mutilación. Calígula era conocido por su gusto por la tortura y la mutilación como formas de castigo. Se dice que disfrutaba viendo sufrir a otros y a menudo ordenaba castigos brutales y extremadamente violentos para aquellos que consideraba sus enemigos. 4. De exhibiciones de crueldad pública. Calígula disfrutaba organizando espectáculos públicos que involucraban violencia y crueldad extrema. Estos incluían combates entre gladiadores, ejecuciones de prisioneros y animales, y otras formas de entretenimiento sádico diseñadas para deleitar a la multitud y demostrar su poder. Estas son solo algunas de las acciones más sádicas atribuidas a Calígula durante su breve y turbulento reinado como emperador romano. Su comportamiento extremadamente cruel y depravado contribuyó a su reputación como uno de los gobernantes más infames en la historia del Imperio Romano. Número 7. El Río de los Cinco Colores, o Caño Cristales, es un destino turístico muy especial en Colombia. Algunas curiosidades sobre este fascinante lugar incluyen: Caño Cristales tiene una temporada específica en la que muestra sus colores más vibrantes. Esto suele ocurrir entre los meses de junio y noviembre, cuando las condiciones del agua y la luz solar son óptimas para que florezcan las algas de colores brillantes. Aunque el río es conocido por sus colores, también tiene aguas increíblemente claras. Durante la temporada adecuada, se pueden ver hasta 5 colores distintos en las algas que crecen en el fondo del río, contrastando con el agua cristalina. Además de las algas de colores, Caño Cristales alberga una variedad de flora y fauna únicas. Es el hogar de especies de plantas y animales que se adaptan a las condiciones específicas del río y su entorno. Debido a su singular belleza y fragilidad, Caño Cristales está protegido por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Se han implementado medidas estrictas para preservar este ecosistema, como la regulación del acceso de los visitantes y la prohibición de actividades que puedan dañar el río. A pesar de su ubicación remota, Caño Cristales atrae a numerosos turistas de todo el mundo cada año. Las visitas guiadas permiten a los visitantes explorar este tesoro natural mientras se asegura su conservación a largo plazo. Número 8. El candirú, científicamente conocido como Bandella cirrosa, es un pez pequeño y delgado que suele medir entre 2 y 5 centímetros de longitud. Es transparente o translúcido, lo que lo hace difícil de detectar en el agua. Su forma es alargada y está adaptada para nadar rápidamente, lo que le permite desplazarse con facilidad en el agua. Este pez es famoso por su comportamiento parasitario, especialmente en lo que respecta a los humanos. Se cree que el candirú se siente atraído por el olor de la yeyía en el agua, lo que lo lleva a nadar hacia fuentes de orina. Una vez dentro del cuerpo del huésped, el candirú utiliza sus espinas afiladas y orientadas hacia atrás para anclarse en el tejido del hospedador, principalmente en la uretra, vejiga o incluso el intestino, donde se alimenta de sangre y tejido circundante. Aunque existen numerosas historias y leyendas sobre ataques de candirú a humanos,
Los casos confirmados son escasos y a menudo están rodeados de controversia y mitos. Sin embargo, el miedo al candirú persiste en algunas comunidades amazónicas, y se han tomado precauciones para evitar encuentros no deseados con este pez, como usar ropa interior mientras se nada en aguas donde se sabe que habita el candirú. Desde el punto de vista científico, el candirú ha sido objeto de estudio debido a su peculiar biología y su comportamiento parasitario, aunque es pequeño. Su capacidad para penetrar en los cuerpos de otros peces y su presunto interés en los humanos lo convierten en un tema fascinante de investigación en ecología y parasitología. Número 9. El baile de la muerte, también conocido como la manía de danza, fue un fenómeno social y psicológico que se produjo en varias partes de Europa durante la Edad Media, especialmente durante el siglo XIV. Este periodo coincidió con la pandemia de la peste negra, que devastó la población europea y sembró el caos y el miedo en las comunidades. Las crónicas históricas describen cómo grupos de personas, a veces cientos o incluso más, se lanzaban a bailar frenéticamente en las calles, plazas y pueblos sin descanso y sin importarles el cansancio, el hambre o el peligro. Muchos de los que participaron en este baile experimentaron alucinaciones, convulsiones y delirio, como si estuvieran poseídos por una fuerza sobrenatural. Este fenómeno se extendió por todo el continente europeo, desde Francia y Alemania hasta Italia y los Países Bajos. Las personas afectadas por el baile de la muerte venían de diferentes estratos sociales y edades, lo que contribuyó a su misterio y desconcierto. Los registros históricos sugieren varias teorías sobre las posibles causas del baile de la muerte. Algunos creían que era un castigo divino por los pecados de la humanidad, mientras que otros lo atribuían a influencias demoníacas o envenenamiento por hongos alucinógenos en el pan. También se ha sugerido que el baile pudo haber sido una forma de escapar de la realidad y del horror de la peste negra, una especie de catarsis colectiva. En última instancia, el baile de la muerte fue un síntoma de la angustia, el sufrimiento y la desesperación que experimentaron las personas durante este periodo oscuro de la historia europea, aunque todavía es objeto de debate entre historiadores y psicólogos. Su legado sigue siendo un recordatorio inquietante de los efectos devastadores de la enfermedad y el miedo en la psique humana. Número 10. Mary Melan, también conocida como Mary Melan o Typhoid Mary, nacida en Irlanda en 1869, Melan emigró a los Estados Unidos y trabajó como cocinera, aunque ella misma no mostraba síntomas de la fiebre tifoidea. Fue identificada como portadora asintomática de la enfermedad, lo que resultó en varios brotes entre las familias para las que trabajaba. A pesar de los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad, Melan se resistió a las pruebas y a la cuarentena, lo que llevó a su detención. Pasó años en cuarentena hasta su liberación, bajo la condición de no volver a trabajar como cocinera. Sin embargo, volvió a hacerlo, cambiando su nombre y continuando inadvertidamente propagando la enfermedad. Finalmente, fue detenida nuevamente y pasó el resto de su vida en cuarentena. Su caso planteó cuestiones éticas y legales sobre el control de enfermedades contagiosas y la libertad individual. Melan falleció en cuarentena en 1938. Su historia ha sido objeto de numerosos estudios médicos y debates sobre salud pública. Número 11. La Isla de las Serpientes, con una superficie de aproximadamente 110 acres, es una reserva natural protegida por el gobierno brasileño. Se estima que hay entre 2.000 y 4.000 serpientes en la isla, lo que resulta en una densidad de población extremadamente alta de aproximadamente una serpiente por metro cuadrado. La mayoría de las serpientes en la isla son Bothrops insularis, una especie endémica que evolucionó de manera única en este entorno aislado. Estas serpientes son altamente venenosas y poseen un veneno poderoso que puede causar hemorragias internas, insuficiencia renal y otras complicaciones graves en los humanos, debido a los peligros que representan las serpientes y la fragilidad del ecosistema insular. Las visitas a la Isla de las Serpientes están estrictamente prohibidas sin una autorización especial del gobierno. Aunque la isla es un lugar fascinante desde el punto de vista científico, su reputación como un sitio aterrador se debe principalmente a la presencia de estas serpientes venenosas y a las historias que rodean a aquellos que se aventuran a explorarla. Número 12. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en la Unión Soviética. Durante su infancia, experimentó la devastación y el hambre causados por la Segunda Guerra Mundial, lo que podría haber contribuido a su desarrollo psicológico perturbado. A medida que crecía, Chikatilo enfrentó problemas de impotencia sexual y fue objeto de burlas y humillaciones por parte de sus compañeros. Comenzó sus crímenes en 1978, principalmente atacando y asesinando mujeres y niños en áreas rurales y urbanas de la Unión Soviética. Chikatilo utilizaba diversos métodos para atraer a sus víctimas, a menudo prometiéndoles trabajo simplemente abordándolos en lugares públicos. Después de matar a sus víctimas, a veces mutilaba sus cuerpos. A pesar de ser interrogado por las autoridades en varias ocasiones debido a su comportamiento sospechoso, Chikatilo logró evadir el arresto durante años. Sin embargo, en 1990,
fue finalmente capturado gracias a un esfuerzo conjunto de la policía y el uso de perfiles criminales. A pesar de ser interrogado por las autoridades en varias ocasiones debido a su comportamiento sospechoso, Chikatilo logró evadir el arresto durante años. Sin embargo, en 1990, fue finalmente capturado gracias a un esfuerzo conjunto de la policía y el uso de perfiles criminales. Durante su juicio en 1992, Chikatilo fue condenado por 52 asesinatos y sentenciado a muerte. Fue ejecutado mediante un disparo en la cabeza en febrero de 1994. Su caso generó una intensa atención tanto en la Unión Soviética como en el extranjero, y se convirtió en un estudio de caso para entender la psicología y motivaciones de los asesinos en serie. El aye-aye es un prímate nocturno endémico de Madagascar y es considerado uno de los primates más extraños del mundo. Tiene un aspecto peculiar con grandes ojos, orejas desproporcionadamente grandes y un pelaje áspero de color marrón oscuro o negro. Sin embargo, su característica más distintiva es su dedo medio extremadamente alargado, que utiliza para golpear troncos de árboles y detectar insectos que se esconden dentro. Una vez localizado el insecto, utiliza su dedo largo para extraerlo del agujero. El aye-aye es solitario y principalmente arbóreo, pasando la mayor parte de su vida en los bosques tropicales de Madagascar. Aunque su aspecto puede resultar intimidante, es un animal tímido y evita el contacto con los humanos en la medida de lo posible. Aunque es una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva, el aye-aye está protegido por las leyes de Madagascar y varios esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a esta especie única y fascinante. Número 14. La nebulosa del Cangrejo es un remanente de supernova en la constelación de Tauro. Se formó cuando una estrella masiva llegó al final de su ciclo de vida y colapsó violentamente, desencadenando una explosión cósmica que arrojó material al espacio circundante a velocidades increíbles. En el centro de la nebulosa del Cangrejo se encuentra un púlsar conocido como PSRB 0531+21, que es una estrella de neutrones altamente magnetizada que gira rápidamente. Este púlsar emite pulsos de radiación electromagnética a intervalos muy regulares, que van desde milisegundos hasta segundos. Estos pulsos son extremadamente precisos y consistentes, lo que los hace únicos en el universo observable. Inicialmente, cuando se descubrieron estos pulsos en la década de 1960, se pensó que podrían ser señales de una civilización extraterrestre debido a su regularidad y naturaleza artificial aparente. Sin embargo, más tarde se confirmó que estos pulsos son naturales y se originan en el púlsar, que actúa como un faro cósmico giratorio. El estudio de los púlsares, incluido el púlsar en la nebulosa del Cangrejo, ha proporcionado información invaluable sobre la física de los objetos compactos y los fenómenos extremos que ocurren en el universo. Número 15. El Proyecto Pigeon, también conocido como Proyecto Paloma, fue una iniciativa de la Segunda Guerra Mundial liderada por el psicólogo B.F. Skinner, quien más tarde se hizo famoso por sus investigaciones en el campo del condicionamiento operante. La idea detrás del proyecto era utilizar el excelente sentido de orientación de las palomas para guiar bombas hacia objetivos específicos. Se entrenaron palomas para reconocer objetivos visuales en una pantalla y pecarlos con su pico. La idea era que, al hacerlo, activarían un mecanismo dentro de la bomba que ajustaría su trayectoria hacia el objetivo señalado por la paloma. El concepto era innovador y, en ciertas pruebas de campo, las palomas mostraron una sorprendente capacidad para identificar y pecar objetivos en condiciones controladas. Sin embargo, a pesar de algunos éxitos iniciales, el proyecto fue abandonado en 1944 debido a varios factores, incluyendo la disponibilidad de otras tecnologías más confiables, como el radar y el sistema de guía por radio. Además, el proyecto se consideraba poco práctico y difícil de implementar a gran escala en el campo de batalla. Aunque el Proyecto Pigeon no tuvo un impacto significativo en la guerra, sigue siendo un ejemplo interesante de la creatividad y la innovación que surgieron durante ese periodo de conflicto. Número 16. El fenómeno conocido como bioluminiscencia, que es la capacidad de ciertos organismos vivos para producir luz. Esta característica se observa en una amplia variedad de seres vivos, desde microorganismos hasta peces y medusas. Por ejemplo, algunas especies de hongos, bacterias y gusanos marinos son bioluminiscentes. En el océano, muchas criaturas marinas, como el plancton, calamares, peces y medusas, emiten luz para atraer presas, confundir a los depredadores o comunicarse con otros individuos de su especie. Este fenómeno es particularmente sorprendente cuando se observa en grandes concentraciones, como durante las floraciones de plancton bioluminiscente, que pueden crear espectáculos de luces deslumbrantes en el océano durante la noche. La bioluminiscencia es un ejemplo fascinante de cómo la vida ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir y prosperar en diversos entornos, y también inspira la investigación científica en campos como la biología marina, la bioquímica y la biotecnología. Número 17. Las hormigas esclavistas son un ejemplo fascinante de comportamiento social dentro del reino animal. Estas especies, como la Polyergus breviceps,
Tienen una estrategia única para aumentar el éxito reproductivo y la eficiencia de su colonia al someter a otras especies de hormigas para trabajar en beneficio propio. Cuando una colonia de hormigas esclavistas se encuentra con una colonia de su especie objetivo, llevan a cabo ataques coordinados y agresivos. Las obreras de las hormigas esclavistas invaden el hormiguero enemigo. Capturan a las hormigas de esa colonia y las llevan de vuelta a su propio hormiguero. Una vez capturadas, las hormigas esclavas son sometidas y obligadas a realizar una variedad de tareas dentro del nuevo hormiguero, incluida la recolección de alimentos, el cuidado de las crías y la construcción de túneles. A menudo, las hormigas esclavas son incapaces de regresar a su colonia original y pasan el resto de sus vidas trabajando para las hormigas esclavistas. Este comportamiento de esclavitud entre hormigas es un ejemplo fascinante de la complejidad de las sociedades animales y cómo la competencia por los recursos puede llevar a estrategias únicas de supervivencia y reproducción. Estudios sobre estas interacciones pueden proporcionar una visión más profunda de la evolución del comportamiento social en los insectos y en el reino animal en general. Número 18. El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico poco común pero fascinante que se produce después de ciertos procedimientos quirúrgicos, como la sección del cuerpo calloso para tratar la epilepsia grave o los tumores cerebrales. El cuerpo calloso es una estructura en el cerebro que conecta los hemisferios cerebrales derecho y izquierdo y facilita la comunicación entre ellos. Cuando se daña o se corta el cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales pueden funcionar de manera más independiente. En el caso del síndrome de la mano ajena, esto puede llevar a que una de las manos actúe de forma involuntaria e independiente, realizando acciones sin la participación consciente del individuo. El síndrome de la mano ajena a menudo se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, la mano afectada puede realizar movimientos complejos, agarrar objetos, desabrocharse la ropa o incluso golpear al paciente. Aunque estos movimientos pueden ser desconcertantes y perturbadores para la persona afectada, generalmente no son peligrosos. Este síndrome ofrece una fascinante visión de la plasticidad del cerebro y cómo puede adaptarse a cambios en su estructura y función. Además, destaca la complejidad de la conexión entre los hemisferios cerebrales y la importancia del cuerpo calloso en la integración de la información y el control motor. Número 19. La Operación Mincemeat fue una operación de engaño elaborada llevada a cabo por los servicios de inteligencia británicos durante la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1943, el objetivo principal de la operación era engañar a las fuerzas alemanas sobre el lugar y la fecha del desembarco de las fuerzas aliadas en el Mediterráneo, conocido como Operación Husky, que incluía el desembarco en Sicilia. Para llevar a cabo la operación, se utilizó el cadáver de un hombre fallecido recientemente, que fue seleccionado por su apariencia y edad similares a las de un oficial británico. El cadáver fue disfrazado como el mayor William Martin de los Royal Marines y se le proporcionaron documentos falsos, incluyendo cartas personales, recibos, billetes de tren y hasta un supuesto amorío para dar credibilidad a su identidad. El cuerpo fue colocado en una balsa de goma y lanzado al mar desde un submarino británico cerca de la costa sur de España, donde era probable que fuera encontrado por pescadores españoles y entregado a las autoridades alemanas. Los documentos falsos sugerían que los aliados planeaban un desembarco en Grecia en lugar de Sicilia. El plan funcionó según lo previsto, y los documentos encontrados en el cadáver fueron entregados a las autoridades alemanas. Hitler y su alto mando fueron convencidos de que el desembarco en Sicilia era solo una distracción y que el verdadero objetivo era Grecia. Como resultado, las fuerzas alemanas desviaron recursos y concentraron sus defensas en Grecia y los Balcanes, lo que facilitó el desembarco real en Sicilia el 9 de julio de 1943. La Operación Mincemeat se considera uno de los engaños más exitosos de la historia militar y jugó un papel crucial en el éxito de la Operación Husky y en la eventual liberación de Sicilia por parte de los aliados. Número 20. El efecto mariposa es un concepto complejo que surgió en la teoría del caos, una rama de la matemática y la física que estudia sistemas dinámicos altamente sensibles a las condiciones iniciales. La idea principal es que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema pueden conducir a resultados muy diferentes a lo largo del tiempo. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales significa que incluso pequeñas perturbaciones, como el aleteo de una mariposa, pueden desencadenar eventos significativos y a veces impredecibles en un sistema dinámico complejo como el clima. El concepto fue popularizado por el meteorólogo Edward Lorenz en la década de 1960. Lorenz descubrió que pequeñas discrepancias en los datos iniciales en sus modelos meteorológicos podían conducir a resultados muy diferentes en las predicciones a largo plazo. Esto llevó a la formulación de la famosa pregunta: ¿puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? El efecto mariposa ilustra la idea de que, debido a la interconexión y la complejidad de muchos sistemas naturales, es extremadamente difícil predecir con precisión su comportamiento futuro. Pequeños cambios pueden tener efectos desproporcionadamente grandes, lo que dificulta la predicción precisa a largo plazo en áreas como la meteorología, la economía y otros sistemas complejos. Número 21.
El microquimerismo fetal es un fenómeno en el que las células del feto, especialmente células madre hematopoyéticas, pasan a la circulación materna durante el embarazo y se establecen en varios tejidos y órganos de la madre. Este proceso se produce a través de la placenta y puede ocurrir tanto en mamíferos como en humanos. Estas células fetales pueden persistir en el cuerpo materno durante años e incluso décadas después del parto. Se cree que pueden desempeñar roles diversos como contribuir a la reparación de tejidos dañados, influir en la respuesta inmunitaria y participar en la regulación de la tolerancia inmunitaria materna hacia el feto durante el embarazo. El microquimerismo fetal ha sido objeto de investigación en diversos campos, incluida la medicina reproductiva, la inmunología y la oncología. Se ha sugerido que puede estar relacionado con algunas condiciones médicas, como enfermedades autoinmunes y ciertos tipos de cáncer, aunque la naturaleza exacta de esta asociación aún no está completamente comprendida y requiere más investigación. El microquimerismo fetal es un fenómeno fascinante que revela la compleja interacción entre la madre y el feto durante el embarazo, así como sus posibles implicaciones para la salud materna a largo plazo. Número 22. El capibara, siendo un animal social y tolerante, tiende a interactuar de diversas maneras con otras especies en su hábitat. Los capibaras a menudo coexisten pacíficamente con otras especies en su entorno, como aves acuáticas, caimanes, tortugas y peces. No suelen mostrar agresividad hacia estas otras especies, en cambio, comparten los recursos disponibles, como el agua y el alimento. Las aves acuáticas, como los patos y garzas, a menudo se posan sobre los capibaras mientras están en el agua, aprovechando su tamaño y tranquilidad para descansar o buscar alimentos. A su vez, los capibaras pueden beneficiarse de la presencia de estas aves al obtener alertas tempranas sobre posibles peligros. En entornos donde viven depredadores como jaguares o anacondas, los capibaras y otras especies pueden beneficiarse de una vigilancia compartida. Los capibaras, con su gran tamaño y buena visión, pueden detectar la presencia de depredadores y dar la alarma, lo que beneficia a otras especies que pueden ser vulnerables a los ataques. A pesar de su naturaleza pacífica, los capibaras también pueden ser presa de depredadores como jaguares y anacondas. En tales casos, las interacciones entre capibaras y depredadores son generalmente de persecución y escape, con los capibaras buscando refugio en el agua o corriendo en manadas para evadir el peligro. El capibara muestra un comportamiento generalmente tolerante y adaptable hacia otras especies en su hábitat, lo que lo convierte en una parte interesante y armoniosa del ecosistema. Número 23. Cuando dormimos en un lugar nuevo, nuestro cerebro puede experimentar una mayor actividad debido a varios factores. Cuando estamos en un entorno nuevo, nuestro cerebro tiende a permanecer más alerta durante el sueño para detectar posibles peligros o amenazas. Esta vigilancia adaptativa puede causar una mayor actividad en áreas del cerebro asociadas con la atención y la percepción. Durante el sueño, el cerebro procesa y consolida la información que hemos experimentado durante el día. En un entorno nuevo hay una gran cantidad de información nueva para procesar, como los sonidos, olores y sensaciones del entorno desconocido. Esto puede dar lugar a una mayor actividad cerebral durante el sueño, mientras el cerebro intenta organizar y almacenar esta nueva información. El cerebro puede estar más activo durante el sueño en un lugar nuevo debido a la necesidad de adaptarse y familiarizarse con el nuevo entorno. Esta actividad puede estar relacionada con procesos de aprendizaje y memoria, ya que el cerebro trabaja para crear representaciones mentales del nuevo entorno y ajustar los patrones de sueño en consecuencia. La mayor activación del cerebro durante el sueño en un lugar nuevo puede ser una respuesta natural a la necesidad de vigilancia adaptativa, procesamiento de información y adaptación al entorno desconocido. Número 24. El pez tigre Goliat es una especie de pez de agua dulce conocida científicamente como Hydrocinus goliath. Es nativo de los ríos y lagos de África, principalmente en la cuenca del río Congo y otros sistemas fluviales de la región. Es uno de los peces de agua dulce más grandes de África y puede crecer hasta tamaños extraordinarios. Los ejemplares adultos pueden alcanzar longitudes de hasta 1.5 metros y pesos de más de 50 kilogramos. El pez tigre Goliat tiene un cuerpo alargado y esbelto con una coloración plateada o grisácea en el vientre y un patrón distintivo de rayas oscuras en los flancos, que le otorgan su nombre común de pez tigre. Tiene una cabeza grande y una boca equipada con dientes afilados, indicativos de su dieta carnívora. Es un depredador voraz y ágil que se alimenta principalmente de otros peces, aunque también puede consumir crustáceos, insectos y otros organismos acuáticos. Su tamaño y fuerza lo convierten en uno de los principales depredadores en su hábitat acuático. El pez tigre Goliat desempeña un papel importante en los ecosistemas acuáticos donde habita, regulando las poblaciones de peces y contribuyendo a la diversidad biológica de la región. Debido a su tamaño impresionante y su reputación como depredador formidable, el pez tigre Goliat es un objetivo popular entre los pescadores deportivos en África. Sin embargo,
La pesca excesiva y la pérdida de hábitat representan amenazas para las poblaciones de esta especie en algunas áreas. El pez tigre Goliat es una especie fascinante y emblemática de los ecosistemas acuáticos de África, conocida por su tamaño impresionante, su apariencia distintiva y su papel crucial en los ecosistemas fluviales. Número 25. La leche de los hipopótamos tiene un color rosado pálido. Aunque no es completamente rosada, esto se debe a la presencia de dos sustancias específicas en la leche de hipopótamo, el ácido hiposudórico y el hiposudor. Estas sustancias químicas son secretadas por glándulas especiales en la piel del hipopótamo y se mezclan con la leche, dándole un tono rosado. El ácido hiposudórico es un compuesto que actúa como agente antibacteriano y protector de la piel en los hipopótamos, mientras que el hiposudor es un pigmento rojo. Cuando se mezclan con la leche, le dan ese tono rosado característico. Es importante tener en cuenta que la leche de hipopótamo es fundamental para la nutrición de las crías de hipopótamo y su color rosado no afecta su valor nutricional. Sin embargo, debido a que las crías de hipopótamo se alimentan de la leche materna, no es algo que se pueda observar fácilmente en la naturaleza, ya que la leche no se produce en grandes cantidades y se consume de inmediato. Número 26. El Hyundai Nexo es un vehículo de pila de combustible de hidrógeno producido por Hyundai Motor Company. Este automóvil utiliza hidrógeno como combustible para generar electricidad a bordo, lo que alimenta un motor eléctrico y produce cero emisiones de escape, excepto vapor de agua. En cuanto a la purificación del aire, el Hyundai Nexo está equipado con un sistema de purificación de aire avanzado que puede limpiar el aire que ingresa al vehículo. Este sistema utiliza un filtro de aire de partículas de alta eficiencia HEPA que puede capturar partículas finas y contaminantes, como el polvo, el polen y los gases nocivos. El Hyundai Nexo no solo es un vehículo de cero emisiones que utiliza hidrógeno como combustible, sino que también está equipado con tecnología avanzada de purificación de aire para mejorar la calidad del aire en el interior del vehículo y proporcionar una experiencia de conducción más cómoda y saludable. Número 27. La isla flotante de Richard Soa, conocida como Joya de Cérvica, es una increíble obra de ingeniería y creatividad. Soa construyó esta isla autosostenible utilizando principalmente botellas de plástico recicladas y otros materiales reutilizados. Se encuentra cerca de Cancún, en México, y es un ejemplo impresionante de cómo la innovación puede abordar problemas ambientales. La isla cuenta con varias estructuras, incluyendo una casa principal, jardines y áreas de recreación. Además, tiene un sistema de recolección de agua de lluvia y un sistema de energía solar para satisfacer sus necesidades básicas de agua potable y electricidad. La vegetación se cultiva en neumáticos reciclados llenos de tierra, lo que ayuda a crear un entorno verde y sostenible. La Joya de Cérvica no solo sirve como hogar para Soa, sino que también funciona como un centro educativo y una atracción turística. Miles de personas han visitado esta isla flotante única para aprender sobre la importancia del reciclaje, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. La isla flotante de Richard Soa es un ejemplo inspirador de cómo se puede utilizar la creatividad y el ingenio para abordar problemas ambientales y crear un futuro más sostenible. Número 28. El monumento al Georgia Guidestones, también conocido como las Piedras Guía de Georgia, es un monumento de granito ubicado en el condado de Elbet, Georgia, Estados Unidos. Fue erigido en 1980 y consta de 4 grandes bloques de granito que sostienen un quinto bloque horizontal en la parte superior. En este bloque superior se inscribieron 10 directrices o principios en 8 idiomas diferentes, entre ellos el inglés, español, chino, árabe, hebreo, ruso, hindi y swahili. Estas 10 directrices, que se conocen como los 10 mandamientos de la edad de la razón, incluyen principios como mantener la humanidad por debajo de 500,000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza, guiar la reproducción sabiamente, mejorando la aptitud y la diversidad y no ser un cáncer en la tierra. Deja espacio para la naturaleza, deja espacio para la naturaleza. El propósito y el origen exacto de las Georgia Guidestones han sido objeto de especulación y controversia a lo largo de los años, ya que el verdadero autor y sus intenciones originales siguen siendo desconocidos. Aunque algunas personas lo ven como un monumento guía para la humanidad, otros lo interpretan de manera más conspirativa y alarmante. En cualquier caso, las Georgia Guidestones continúan siendo una atracción intrigante y misteriosa para los visitantes y un tema de debate en todo el mundo. El 6 de julio de 2022, el monumento fue parcialmente destruido. Algunos informes iniciales dicen que pudo haber sido una detonación. Más tarde ese mismo día, las autoridades locales derribaron las partes restantes de la estructura. Número 29. La jirafa blanca es un fenómeno extremadamente raro que ocurre debido a una condición genética conocida como leucismo. A diferencia del albinismo, en el que hay una ausencia total de pigmentación, el leucismo afecta la producción de pigmentos en la piel y el pelaje.
lo que resulta en animales con colores pálidos o blancos pero con pigmentación en otras partes del cuerpo, como los ojos y las pezuñas. Las jirafas blancas son sumamente poco comunes y se han registrado muy pocos avistamientos en la naturaleza. Debido a su rareza, estas jirafas a menudo generan un gran interés y fascinación entre los observadores de la vida silvestre y los científicos. Se cree que las jirafas blancas pueden enfrentar desafíos adicionales en la naturaleza debido a su coloración única. La falta de pigmentación puede hacerlas más vulnerables a la predación y a otros riesgos ambientales, ya que pueden tener dificultades para camuflarse en su entorno natural. La jirafa blanca es un fenómeno excepcional que se produce debido a una condición genética poco común, aunque son extremadamente raras. Su existencia demuestra la diversidad genética dentro de las poblaciones de jirafas y ofrece una visión interesante sobre la biología y la evolución de estas majestuosas criaturas. Número 30. La papa es una fuente rica en varios nutrientes importantes para la salud, incluyendo hierro, vitamina C y ácido fólico, que son componentes clave para prevenir la anemia y otras enfermedades. La anemia ocurre cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transportar oxígeno de manera eficiente a los tejidos. La papa es una buena fuente de hierro, un mineral esencial para la producción de glóbulos rojos. Consumir papas puede ayudar a aumentar los niveles de hierro en el cuerpo y prevenir la anemia por deficiencia de hierro. Las papas son ricas en potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y enfermedades del corazón. Las papas contienen antioxidantes como la vitamina C y compuestos fenólicos, que ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo y pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. Las papas son una buena fuente de fibra dietética, que es importante para mantener una digestión saludable y prevenir problemas como el estreñimiento y la diverticulosis. La papa contiene magnesio y vitamina K, que son nutrientes importantes para la salud ósea. Consumir papas puede ayudar a fortalecer los huesos y reducir el riesgo de osteoporosis. Es importante tener en cuenta que el consumo de papas debe ser parte de una dieta equilibrada y variada, y no se debe depender únicamente de ellas para prevenir enfermedades. Incorporar una variedad de frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras en la dieta es fundamental para mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Número 31. Pedro Alonso López es uno de los asesinos en serie más infames de América Latina, conocido como el Monstruo de los Andes. Nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. López tuvo una infancia traumática, marcada por el abuso sexual que sufrió a manos de su madre y otros adultos. Este abuso, junto con una serie de factores sociales y psicológicos, contribuyó al desarrollo de su perturbada personalidad. A una edad temprana, López ya estaba cometiendo delitos menores y mostraba un comportamiento violento. En su adolescencia, se trasladó a Colombia, donde se involucró en actividades delictivas más graves, incluido el robo y la agresión sexual. Eventualmente, López fue arrestado por robo, pero fue liberado poco después debido a la falta de pruebas. A partir de la década de 1970, López comenzó una serie de asesinatos de niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Se cree que su modus operandi era ganarse la confianza de las niñas antes de secuestrarlas, violarlas y luego estrangularlas hasta la muerte. López afirmó haber matado a más de 300 niñas, aunque algunas estimaciones sugieren que el número podría ser menor. Durante años, López operó en gran parte impune, en parte debido a la falta de coordinación entre las autoridades de los diferentes países donde cometió sus crímenes. Sin embargo, su suerte cambió en 1980, cuando fue arrestado en Ecuador después de un intento de secuestro que salió mal. Después de ser detenido, López confesó sus crímenes y condujo a la policía a las fosas comunes donde había enterrado a muchas de sus víctimas. A pesar de la gravedad de sus crímenes, López fue sentenciado a solo 16 años de prisión en Ecuador, la sentencia máxima permitida en ese momento en el país. Debido a problemas legales y la presión pública, fue liberado en 1998 y deportado a Colombia. Desde entonces, su paradero es desconocido y se cree que podría haber cometido más crímenes después de su liberación. El caso de Pedro Alonso López ha generado un intenso debate sobre la justicia penal y la rehabilitación de los delincuentes en América Latina, así como sobre la necesidad de una mayor cooperación internacional para combatir el crimen transfronterizo. Su historia continúa siendo objeto de fascinación y horror en todo el mundo. Número 32. La tanatosis, también conocida como muerte aparente o inmovilidad tónica, es un comportamiento defensivo en el cual un animal simula estar muerto en respuesta a una amenaza percibida. Esta estrategia puede ayudar al animal a evitar ser detectado o atacado por un depredador. La tanatosis puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo de la especie animal, pero generalmente implica la reducción de movimientos y la adopción de una postura inerte. En algunos casos, la tanatosis también puede tener un propósito reproductivo al evitar el acoplamiento no deseado. Por ejemplo, algunas especies de insectos, como ciertos escarabajos, ranas, cucarachas, mantis religiosas, entre otros,
Pueden simular la muerte para evitar ser copuladas por individuos no deseados. Al fingir estar muertos, estos insectos pueden evitar el apareamiento y proteger su capacidad para reproducirse selectivamente con compañeros de su elección. Numerosos animales exhiben tanatosis como una forma de defensa. Algunos ejemplos: muchos insectos, como ciertos escarabajos y orugas, exhiben tanatosis cuando se sienten amenazados. Pueden quedarse inmóviles y caer al suelo como si estuvieran muertos para evitar ser presa de los depredadores. Algunas especies de ranas, sapos y salamandras utilizan la tanatosis como estrategia defensiva. Pueden quedarse inmóviles y adoptar una postura rígida para evitar la detección por parte de los depredadores. Algunas serpientes, como la cobra capuchina, pueden fingir la muerte enrollándose y mostrando la lengua fuera de la boca. Esta táctica puede disuadir a los depredadores de atacar. Algunas aves, como el petirrojo americano, pueden simular estar muertas cuando se sienten amenazadas. Pueden caer al suelo con las alas extendidas y los ojos cerrados para evitar ser detectadas por los depredadores. Estos son algunos de los animales que exhiben tanatosis como una estrategia de defensa. Es importante destacar que esta táctica puede ser efectiva en la evasión de depredadores, pero no es infalible y no siempre garantiza la supervivencia del animal. Número 33. Irina Sendler fue una valiente trabajadora social polaca que salvó a miles de niños judíos durante el Holocausto. Nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia, Polonia, durante la ocupación nazi de Polonia. Sendler trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia y formó parte de la resistencia polaca. Sendler y su red de colaboradores arriesgaron sus vidas para sacar niños judíos del gueto de Varsovia y proporcionarles nuevos documentos de identidad y hogares seguros fuera de la zona de ocupación alemana. Ella y sus colegas utilizaron diversos métodos para salvar a los niños, incluyendo esconderlos en conventos, familias adoptivas polacas y orfanatos. Sendler guardó meticulosamente los nombres reales y falsos de los niños en frascos de vidrio, que luego enterró en un jardín para asegurarse de que los niños pudieran ser reunidos con sus familias después de la guerra. Trágicamente, muchos de los padres y familiares de estos niños fueron asesinados en los campos de concentración alemanes. En 1943, Sendler fue arrestada por la Gestapo y torturada, pero no reveló la ubicación de los niños salvados. A pesar de ser condenada a muerte, fue liberada gracias a la intervención de la resistencia polaca. Después de la guerra, Irina Sendler continuó su trabajo humanitario y fue reconocida como justa entre las naciones por Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Israel. Su valentía y sacrificio han sido ampliamente reconocidos en todo el mundo, y su legado vive a través de los miles de vidas que salvó durante uno de los periodos más oscuros de la historia mundial. Irina Sendler falleció el 12 de mayo de 2008. Pero su memoria y su ejemplo continúan inspirando a generaciones posteriores. Número 34. Los preservativos han sido utilizados a lo largo de la historia con diversos materiales, y uno de los primeros materiales utilizados para fabricarlos fue la vejiga de pescado. Estos preservativos primitivos, que datan de hace aproximadamente 110 años, eran bastante rudimentarios en comparación con los preservativos modernos. La vejiga de pescado, específicamente la vejiga natatoria, era un material natural que se utilizaba por su flexibilidad y capacidad para estirarse. Los pescadores y marineros lo empleaban para crear una especie de funda delgada que se ajustaba sobre el pene con el objetivo de prevenir el embarazo y proteger contra enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, estos preservativos hechos de vejiga de pescado tenían varias limitaciones. Eran menos duraderos y menos efectivos que los preservativos modernos, ya que tenían más probabilidades de romperse o filtrar. Además, su uso estaba asociado con un fuerte olor a pescado que no era agradable para muchas personas. Con el tiempo, se desarrollaron preservativos de otros materiales, como el caucho, el látex y el poliuretano, que eran más duraderos, elásticos y efectivos en la prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Estos avances en la tecnología de fabricación de preservativos han contribuido significativamente a la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Número 35. Los pingüinos azules, también conocidos como pingüinos de hada, son una especie de pingüino que se encuentra en las islas subantárticas y en partes de Nueva Zelanda. Su nombre científico es Eudiptula maine y son la especie más pequeña de pingüinos que existe, con una estatura de aproximadamente 30 centímetros y un peso de alrededor de 1 kilogramo. A diferencia de otros pingüinos, los pingüinos azules tienen un plumaje azul grisáceo en la parte superior de su cuerpo y blanco en la parte inferior. Esta coloración les proporciona camuflaje cuando nadan en el océano, ayudándoles a mezclarse con el agua y a protegerse de los depredadores. Los pingüinos azules son aves muy ágiles en el agua y son excelentes nadadores, pudiendo sumergirse a profundidades de hasta 60 metros en busca de alimento, que consiste principalmente en pequeños peces y krill. A diferencia de otros pingüinos, no construyen nidos, sino que anidan en madrigueras excavadas en el suelo. Estos pingüinos son conocidos por su comportamiento social y su vocalización distintiva, que incluye una serie de graznidos y gorjeos que utilizan para comunicarse entre sí.
Son monógamos y forman parejas duraderas durante toda su vida reproductiva. Aunque los pingüinos azules no están actualmente en peligro de extinción, están amenazados por la pérdida de hábitat, la contaminación marina y la depredación por parte de especies invasoras. Sin embargo, se están llevando a cabo esfuerzos de conservación para proteger a estas encantadoras aves y garantizar su supervivencia en el futuro. Número 36. Robert T. Cornish fue un médico y científico estadounidense que se hizo conocido por sus controvertidos experimentos relacionados con la reanimación de cadáveres. En la década de 1930, Cornish desarrolló un interés en la posibilidad de revivir a personas que habían sido declaradas clínicamente muertas. Cornish realizó una serie de experimentos con animales, principalmente perros, en un intento de revivirlos después de la muerte clínica. Sus métodos incluían la inyección de soluciones salinas y adrenalina en el sistema circulatorio de los animales, así como la aplicación de calor externo y masaje cardíaco. Uno de los experimentos más famosos de Cornish implicó la utilización de una cámara de oxígeno para mantener a un perro muerto clínicamente en un estado de hibernación, con la esperanza de revivirlo posteriormente. Aunque los detalles exactos de estos experimentos varían según las fuentes, no se ha demostrado que ninguno de ellos haya tenido éxito en revivir a un organismo después de la muerte clínica. Los controvertidos experimentos de Cornish atrajeron la atención de los medios de comunicación y la comunidad científica en su época, pero también generaron críticas y preocupaciones éticas a pesar de sus esfuerzos. Cornish no logró demostrar de manera convincente la posibilidad de revivir a los muertos, y su trabajo ha sido ampliamente descartado por la comunidad científica moderna. Hoy en día, el tema de la reanimación de cadáveres sigue siendo un tema de interés en la ciencia ficción y la especulación filosófica, pero no se considera un área legítima de investigación científica debido a las limitaciones actuales de la tecnología y nuestra comprensión de la biología de la muerte. Número 37. Los árboles inteligentes son parte del jardín en la bahía, una de las principales atracciones de Singapur. Estos árboles son en realidad estructuras artificiales llamadas superárboles, que están diseñadas tanto para embellecer el paisaje urbano como para promover la sostenibilidad ambiental. Estos superárboles tienen varias características que los hacen inteligentes. Los superárboles están equipados con células solares en sus estructuras, lo que les permite generar energía a partir de la luz solar. Esta energía se utiliza para alimentar las luces LED que iluminan los árboles por la noche, así como otras características como ventiladores y sistemas de riego. Los superárboles también están diseñados para recolectar agua de lluvia que luego se utiliza para regar las plantas y mantener la humedad en el suelo. Algunos de los superárboles están equipados con sistemas de intercambio de calor que ayudan a regular la temperatura ambiente en el área circundante, lo que puede ayudar a reducir la carga de refrigeración en los edificios cercanos. Además de ser una atracción visual, los superárboles también actúan como estructuras verticales que proporcionan hábitats para una variedad de plantas, musgos, helechos, orquídeas y enredaderas. Estos hábitats promueven la biodiversidad en el entorno urbano. Los superárboles en el jardín en la bahía de Singapur son una combinación de diseño arquitectónico innovador y tecnología sostenible que ayuda a embellecer la ciudad y promover prácticas amigables con el medio ambiente. Número 38. La flor de boca de dragón es el nombre común de la planta Entir Ainen Majus, conocida por sus llamativas flores tubulares que se asemejan a las mandíbulas de un dragón. De ahí su nombre. Esta planta es originaria de la región mediterránea y se cultiva en jardines de todo el mundo debido a su belleza y facilidad de cultivo. La característica distintiva de las flores de boca de dragón es su forma peculiar que se asemeja a una boca abierta con dientes afilados. Cuando los pétalos de estas flores mueren y se marchitan, pueden adquirir una apariencia que recuerda a cráneos, especialmente cuando se agrupan en racimos o se presentan en ciertas condiciones de luz. Esta semejanza a cráneos ha llevado a la planta a adquirir asociaciones simbólicas con temas relacionados con la muerte y lo macabro en algunas culturas. Sin embargo, en realidad, las flores de boca de dragón no tienen ninguna conexión con la muerte o lo sobrenatural, y su apariencia peculiar es simplemente el resultado de la marchitez natural de los pétalos. A pesar de su asociación con la muerte en algunas culturas, las flores de boca de dragón son apreciadas por su belleza y se utilizan comúnmente en arreglos florales y jardines ornamentales. Además, son una fuente importante de néctar para polinizadores como las abejas y las mariposas, lo que las convierte en una adición valiosa a cualquier jardín. Número 39. La Organización de las Naciones Unidas ONU, a través de su Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, ha promovido la idea de consumir insectos como una alternativa alimentaria sostenible y nutritiva en lugar de la ganadería tradicional. La cría de insectos para consumo humano requiere menos recursos naturales como agua y tierra en comparación con la ganadería convencional. Además, la producción de insectos emite menos gases de efecto invernadero y genera menos residuos contaminantes. Los insectos son altamente eficientes en la conversión de alimentos en proteínas. Por ejemplo, los grillos pueden convertir hasta el 40 o 60% de su alimento en proteína comestible, mientras que el ganado
ganado vacuno solo convierte alrededor del 4 o 5%. Los insectos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, así como de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Algunos insectos también contienen aminoácidos y nutrientes difíciles de encontrar en otras fuentes de alimento. En muchas culturas de todo el mundo, el consumo de insectos es una práctica común y tradicional. La promoción del consumo de insectos por parte de la ONU puede ayudar a revitalizar y promover estas tradiciones alimentarias. Sin embargo, aunque el consumo de insectos puede ser beneficioso desde el punto de vista ambiental y nutricional, todavía enfrenta ciertos obstáculos culturales y sociales en muchas partes del mundo. A pesar de ello, cada vez más personas están explorando el consumo de insectos como una opción alimentaria viable y sostenible para el futuro. Número 40. ¿Alguna vez te ha pasado que no puedes recordar lo que comiste un día anterior o quizá hace unas horas? Esto no significa que tengas mala memoria, se le llama la selectividad de la memoria, también conocida como filtrado de información. Es un proceso cognitivo mediante el cual nuestro cerebro decide qué información almacenar y recordar y cuál descartar o ignorar. Este proceso es esencial para la eficiencia y la funcionalidad de nuestra memoria, ya que nos permite concentrarnos en lo que consideramos relevante y útil en un momento dado. La atención es un factor crucial en el proceso de memoria. Nuestro cerebro tiende a recordar mejor la información a la que prestamos más atención. Por lo tanto, tendemos a recordar más fácilmente eventos o detalles que nos parecen importantes o interesantes en el momento en que ocurren. La relevancia es otro criterio importante en la selectividad de la memoria. Las experiencias o la información que se perciben como más relevantes para nuestras necesidades, objetivos o intereses tienen más probabilidades de ser almacenadas en la memoria a largo plazo. Los eventos emocionalmente significativos tienden a ser recordados con mayor facilidad que los eventos neutrales o menos emocionales. Las experiencias que evocan emociones intensas, ya sean positivas o negativas, tienden a ser más memorables y persistentes en la memoria. La repetición o la práctica de la información también pueden influir en su retención en la memoria. La información que se repasa o se practica con frecuencia tiene más probabilidades de ser almacenada en la memoria a largo plazo. La selectividad de la memoria es un proceso adaptativo que nos permite procesar eficientemente la gran cantidad de información a la que estamos expuestos en nuestro entorno. Al filtrar la información y enfocarse en lo que consideramos relevante, nuestro cerebro puede optimizar el uso de recursos cognitivos y mejorar nuestra capacidad para recordar y utilizar la información de manera efectiva. Número 41. Durante la primera mitad del siglo XX, específicamente en las primeras décadas, en Estados Unidos se permitía enviar paquetes postales de manera más flexible y menos regulada que en la actualidad. Esta laxitud en las regulaciones postales dio lugar a situaciones extraordinarias, como el hecho de que se pudieran enviar bebés y niños por correo en ciertas circunstancias. La práctica de enviar niños por correo era extremadamente inusual y se debía principalmente a dos factores: tarifas postales especiales. En ese momento, los servicios postales estadounidenses tenían tarifas especiales para el envío de paquetes pequeños y livianos, que se utilizaban para enviar mercancías diversas. Algunas personas, aprovechando estas tarifas especiales, decidieron intentar enviar bebés y niños por correo en lugar de utilizar métodos de transporte más convencionales. Distancias cortas y falta de alternativas. En algunos casos, la práctica de enviar niños por correo se utilizaba en áreas rurales donde no había medios de transporte fácilmente disponibles o donde las distancias eran cortas. En estas circunstancias, algunas familias optaron por enviar a sus hijos a través del servicio postal como una solución temporal. Sin embargo, esta práctica era extremadamente peligrosa y conllevaba un riesgo significativo para la seguridad y el bienestar de los niños involucrados. Afortunadamente, con el tiempo, se implementaron regulaciones postales más estrictas y se prohibió el envío de bebés y niños por correo. Las razones para la cancelación de esta práctica incluyen el aumento de la conciencia sobre los riesgos para la seguridad y el bienestar infantil, así como la mejora en la disponibilidad de medios de transporte más seguros y confiables. Esta práctica inhumana fue finalmente prohibida, poniendo fin a una época de regulaciones postales menos estrictas y situaciones extraordinarias. Número 42. El ketchup tiene un origen interesante y en sus inicios se consideraba más un condimento medicinal que un ingrediente culinario común. El término ketchup tiene sus raíces en la palabra china keltes yap, que se refería a una salsa de pescado fermentada. Esta salsa fue llevada a Europa por comerciantes y marineros en el siglo XVII. Inicialmente, el ketchup no se parecía en nada al condimento rojo y espeso que conocemos hoy en día. En lugar de tomates, la receta original incluía ingredientes como pescado fermentado, vinagre, especias y otros condimentos. Se creía que esta salsa tenía propiedades medicinales y se utilizaba para tratar una variedad de dolencias, como problemas digestivos y diarrea. Con el tiempo, la receta del ketchup evolucionó y se adaptó a los gustos culinarios de diferentes regiones. En el siglo XIX, el ketchup de tomate comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos,
gracias a la abundancia de tomates en el país y a la creciente demanda de un condimento más sabroso y versátil. Aunque el ketchup moderno ya no se considera un medicamento, su origen medicinal es parte de su fascinante historia. Hoy en día, el ketchup es uno de los condimentos más populares del mundo y se disfruta en una variedad de platos en todo el mundo. Número 43. Bill Haas fue un famoso herpetólogo y experto en serpientes que fue conocido por su trabajo con serpientes venenosas y por ser el fundador del Miami Serpentarium, un parque dedicado al estudio y la extracción de veneno de serpientes. Haas comenzó a trabajar con serpientes en la década de 1940 y se convirtió en un pionero en el campo de la extracción de veneno. Fundó el Miami Serpentarium en 1947, donde desarrolló técnicas innovadoras para extraer veneno de serpientes de forma segura y eficiente. Utilizó el veneno para producir sueros antiveneno que se utilizaron para tratar las picaduras de serpientes venenosas en humanos. Además de su trabajo con serpientes venenosas, Haas fue conocido por sus experimentos de autoinmunización, donde se inyectaba pequeñas cantidades de veneno de serpiente para desarrollar inmunidad contra las mordeduras de serpiente. También llevó a cabo investigaciones sobre las propiedades del veneno de serpiente y su potencial uso en el tratamiento de diversas enfermedades humanas. A lo largo de su vida, Haas fue objeto de numerosos accidentes y mordeduras de serpiente, pero continuó con su trabajo apasionado hasta su fallecimiento en 2011 a la edad de 100 años. Su legado perdura en la comunidad científica y en el campo de la herpetología, donde es recordado como un pionero y experto en el estudio de las serpientes venenosas. Número 44. Osceola McCarthy fue una mujer afroamericana, es conocida por su acto de generosidad y altruismo. McCarthy trabajó toda su vida como lavandera, ahorrando diligentemente cada centavo que ganaba, a pesar de tener solo una educación formal limitada. McCarthy tenía una visión clara de la importancia del ahorro y la educación. En 1995, a la edad de 87 años, McCarthy donó la mayor parte de sus ahorros, un total de $150,000, a la Universidad de Southern Mississippi para establecer una beca de estudios para estudiantes afroamericanos con necesidades financieras. Esta donación generosa fue notable no solo por su tamaño, sino también por provenir de una persona que había trabajado como lavandera toda su vida. La historia de Osceola McCarthy inspiró a muchas personas en todo el mundo y llamó la atención sobre la importancia del altruismo, la educación y la generosidad. Su legado perdura a través de la beca que estableció, que continúa ayudando a estudiantes de bajos ingresos a obtener una educación universitaria. Osceola McCarthy es recordada como un ejemplo inspirador de humildad, determinación y generosidad. Número 45. La iglesia de Abuna Yematagu es uno de los lugares más fascinantes y notables de Etiopía debido a su ubicación extremadamente remota y su arquitectura única. Abuna Yematagu se encuentra en lo alto de un acantilado escarpado en las montañas Geralta, en la región de Tigray, al norte de Etiopía. Está ubicada a una altitud de aproximadamente 2.580 metros sobre el nivel del mar. La iglesia está tallada en la roca viva del acantilado y presenta una arquitectura impresionante y única. La entrada a la iglesia está flanqueada por dos columnas de piedra y el interior está decorado con pinturas murales antiguas y ornamentos religiosos. Llegar a la iglesia de Abuna Yematagu es una tarea desafiante y aventurera. Los visitantes deben enfrentarse a un ascenso empinado y rocoso, seguida de una escalada vertical final utilizando estribos y cuerdas de seguridad. Esta escalada requiere una buena condición física y una disposición para enfrentar desafíos. Se cree que la iglesia fue fundada en el siglo V o VI y ha sido un lugar de culto importante para los fieles ortodoxos etíopes durante siglos. La iglesia alberga antiguas pinturas murales y frescos que representan escenas religiosas y santos. A pesar de su ubicación remota y difícil acceso, Abuna Yematagu sigue siendo un destino de peregrinación importante para los fieles ortodoxos etíopes, quienes viajan largas distancias para visitar y rendir homenaje a este lugar sagrado. Número 46. Las huellas dactilares de los koalas son únicas y tienen una estructura similar a las de los humanos. Estas huellas son visibles en las almohadillas de sus manos y pies, y están formadas por crestas y surcos que crean patrones distintivos. Aunque los koalas no tienen la misma destreza manual que los humanos, sus huellas dactilares les proporcionan una serie de beneficios en su hábitat arbóreo. La evolución de las huellas dactilares en los koalas está estrechamente relacionada con su estilo de vida arbóreo. Los koalas son marsupiales arborícolas que pasan la mayor parte de su vida en los árboles donde se alimentan, descansan y se reproducen. Para moverse con facilidad entre las ramas y mantenerse estables en su hábitat arbóreo, los koalas necesitan extremidades especializadas y adaptadas. Las huellas dactilares de los koalas les proporcionan una superficie adhesiva que les ayuda a agarrarse a las ramas de los árboles con firmeza. Estas huellas también les permiten trepar con habilidad y mantener el equilibrio mientras se desplazan por las copas de los árboles. Además, las huellas dactilares únicas de cada koala pueden utilizarse para identificar individuos en estudios de investigación y conservación. Número 47. La frase escrita a mano por Albert Einstein, que fue vendida en una subasta, es una de las citas más famosas atribuidas a él. La frase dice: "La vida es como andar en bicicleta".
Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Esta frase, escrita por Einstein en un papel durante su visita a Tokio, Japón, el 17 de septiembre de 1930, refleja su perspectiva sobre la vida y la importancia de seguir avanzando a pesar de los desafíos. Se considera una reflexión sobre la naturaleza misma del progreso y el equilibrio en la vida, y ha inspirado a muchas personas en todo el mundo. El papel con esta frase, junto con la firma de Einstein y la fecha, fue subastado en octubre de 2017 en Jerusalén, Israel. La subasta atrajo la atención internacional y se esperaba que la frase alcanzara un precio alto debido a su significado y a la importancia histórica de Einstein como uno de los científicos más influyentes de la historia. Finalmente, el papel con la frase escrita a mano por Einstein fue vendido por más de 1.3 millones de dólares, convirtiéndose en una de las citas escritas a mano más caras jamás vendidas en una subasta. La frase sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio del ingenio y la sabiduría de Einstein. Número 48. Harold Shipman, también conocido como Dr. Death, nació en 1946 en Nottingham, Inglaterra. Se graduó en medicina en la Universidad de Leeds en 1970 y posteriormente se trasladó a Hyde, Greater Manchester, donde comenzó su carrera médica. Shipman desarrolló un patrón de comportamiento letal a lo largo de su carrera. A menudo inyectaba a sus pacientes con dosis letales de opioides como la morfina, bajo la apariencia de tratar dolores menores o enfermedades comunes. Sus víctimas eran mayormente mujeres mayores y sanas, lo que le permitía ocultar sus crímenes bajo la apariencia de muerte natural. A medida que su número de víctimas aumentaba, también lo hacía su confianza. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar en 1998 cuando una colega notó que el testamento de una paciente había sido falsificado, dejando sus bienes a Shipman. La investigación resultante reveló un patrón alarmante de muertes sospechosas en su práctica médica. En 2000, Harold Shipman fue condenado por el asesinato de 15 pacientes, aunque se cree que el número real de sus víctimas puede haber sido mucho mayor, posiblemente alcanzando las 250 personas. Fue sentenciado a cadena perpetua. Mientras cumplía su condena en prisión, Shipman se ahorcó en su celda en enero de 2004, poniendo fin a una de las historias más oscuras y perturbadoras en la historia de la medicina moderna. Número 49. El síndrome de la Exploding Head, también conocido como síndrome de la cabeza explosiva o síndrome de la explosión del sueño, es una condición poco común pero intrigante que se caracteriza por la percepción de ruidos extremadamente fuertes y repentinos, como explosiones, truenos o disparos, justo antes de quedarse dormido o al despertar. Aunque el nombre puede sugerir una lesión física en la cabeza, este síndrome no está asociado con ningún daño real en el cráneo o el sistema auditivo. Las personas que experimentan este síndrome describen los sonidos como extraordinariamente fuertes y sorprendentes, a menudo acompañados de destellos de luz, aunque las sensaciones pueden ser alarmantes. No suelen ir acompañadas de dolor físico. La mayoría de las veces, los afectados no experimentan ningún otro síntoma asociado con la condición. Se cree que el síndrome de la Exploding Head está relacionado con anomalías en el proceso de transición entre las etapas de sueño y vigilia en el cerebro. Durante estos momentos de cambio de conciencia, el cerebro puede interpretar malas señales sensoriales, lo que resulta en la percepción de ruidos inexplicables y sobrenaturales. Aunque generalmente inofensivo, el síndrome puede causar ansiedad y dificultad para conciliar el sueño en algunas personas. El tratamiento para esta condición suele implicar educación sobre el trastorno y técnicas de manejo del estrés y la ansiedad. En casos graves, los médicos pueden recetar medicamentos para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad del sueño. Número 50. El proyecto Acoustic Kitty fue una iniciativa de la CIA durante la Guerra Fría, que buscaba utilizar gatos como espías mediante la implantación de dispositivos de escucha en su cuerpo. La idea detrás de este proyecto era aprovechar la capacidad de los gatos para moverse de forma sigilosa y pasar desapercibidos en entornos urbanos, convirtiéndolos en agentes de recolección de inteligencia. El proyecto comenzó en la década de 1960 y fue extremadamente ambicioso en su enfoque. Se estima que la CIA gastó alrededor de $20 millones en el desarrollo y entrenamiento de estos gatos espías. Los científicos de la CIA realizaron varias cirugías en los gatos para implantarles micrófonos y transmisores de radio en sus cuerpos. Se esperaba que los gatos pudieran acercarse a objetivos de interés y grabar conversaciones sin ser detectado. Sin embargo, el proyecto Acoustic Kitty demostró ser un fracaso costoso y poco práctico. En la primera misión de prueba, se liberó a un gato equipado con el dispositivo de escucha en un área urbana para espiar a 2 hombres en un parque. Desafortunadamente, el gato fue atropellado por un taxi poco después de ser liberado, lo que resultó en la pérdida del animal y del equipo. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por el mundo de las curiosidades tanto como nosotros. Nos despedimos con la promesa de seguir trayéndote más asombrosos descubrimientos en el futuro. Hasta la próxima aventura.